Amigos, no puede haber la menor duda de que el demonio existe, de que el diablo está por ahí metiendo la cola por todos lados. El mismísimo, el Papa Francisco, en una de sus primeros comentarios que hizo cuando tomó, después de venir a México, él comentó que el diablo nunca le había perdonado a México el que aquí hubiéramos acogido y dado su coronación como emperatriz de América a la Virgen de Guadalupe. Y que por eso es que él entendía tanta convulsión en la frontera norte, tanta violencia, tantos estragos en cuanto a asesinatos y muerte. Yo creo que el diablo le pasó la boleta histórica a México, ¿no? Y por eso todas estas cosas, que en la historia siempre han aparecido focos de conflicto graves, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? El gobierno. Esa es la solución, la respuesta más superficial. Siempre los gobiernos tienen la culpa. Sí, el gobierno. Todos tenemos de alguna manera la culpa, o al menos el no hacernos cargo del sufrimiento. Entonces el diablo existe y la iglesia no tiene muchas formas de defenderse. Pero ante una situación iglesia-estado, nos damos cuenta que el Estado decidió proliferar diferentes sectas y distintos llamados a la conciencia que ya no sabemos si sirven a Dios o si sirven a identidades particulares. Algunas sectas se dedican a intercambios sexuales, como la Luz del Mundo, llevándole a su líder a las chicas más adorables para que él pudiera darles su inauguración formal. Y en general existen muchísima duda en relación a la aproximación moral de la presidencia hacia otros ámbitos religiosos, debido a que el presidente jamás ha dicho en ninguna mañanera, en ningún discurso, que Dios me ayude, o que Dios me ilumine, o que ojalá que Dios nos cuide. No, él se burló diciendo que tengo mi escapulario y unas estampitas. Se burla de los católicos estableciendo un partido como Morena, estableciendo que la Morenita de México, la Virgen de Guadalupe. Es decir, en esta licuadora de basofia, ellos optan por tener lo más útil o lo que les conviene. Siendo México un país de naturaleza violenta desde su origen, cabe decir que Claude Lévi-Strauss en unos estudios comentaba que a través de toda la historia de la humanidad no habían existido reinos tan violentos, tan sanguinarios y con tan poco apego a la vida humana como los precolombinos en México. Y sí, sin duda, en África se hacían cacerías de negros para sacrificarlos en fiestas particulares. Los etruscos y algunos otros, los bárbaros, los mongoles, tenían costumbres bárbaras. Pero en México teníamos un dios como Tlaloc, que se le tenían que sacrificar 360 niños al año, pero que eran niños menores de 6 años. Y si eran recién nacidos, eran más apreciados. Que en el Templo Mayor, en una noche de verano, podían morir cerca de 20,000 personas decapitadas y con el corazón sacado. Ese tipo de salvajismo lo vieron los españoles y por eso hubo esta ruptura de conquista a nivel religioso. Pero evolucionando después de tantísima separación de iglesia y Estado, una cercanía de nuevo en el salinismo, y llegamos a un presidente que se dice chamanista, se dice evangelista, se dice testigo de Jehová, pero que en cierta ciencia nadie sabe a qué se dedica, qué hace, para qué vive y cuál es su pacto con el diablo. Tenemos aquí a Isaac Tame, que va a llevar este tema con mi queridísimo y siempre bien ponderado Carlitos Slim y nuestro querido y famosísimo, el muchacho más guapo de Puebla, Elías Zárate, que nos lo envidiamos de comerse unas semitas por ahí, el que tiene la dicha. Amigos, muy buenas tardes.
Gracias, general. Buenas tardes. Saludos a toda nuestra audiencia. Quisiera nada más acotar sobre lo que ha dicho el general, decir que existen numerosos elementos para pensar que todo lo que ha dicho ya saben quién en materia religiosa respecto de él es mentira. Existen elementos para pensar que es mentira, porque ha habido estudios al respecto que nos dicen que este señor practica nada menos que un tipo de religión que es una forma de brujería africana que se llama la santería. Un tipo de brujería africana que durante la época del virreinato de la Nueva España se estableció en las islas caribeñas y después comenzó a penetrar en México y en otros países americanos como Brasil. Se piensa que este señor podría practicar esa religión, pero en el camino se sirve de cualquier religión que pueda para sus fines políticos, para sus fines personales. Y es así como, además de aprovecharse de los símbolos católicos, además se ha rodeado de otras sectas con las cuales establece ciertos vínculos de conveniencia política. López Obrador, el presidente, tiene una agenda evangélica, porque él mismo es evangélico. Y vamos a analizar brevemente. En América Latina, los evangélicos se aliaron con Dilma Rousseff y después la destituyeron. Primero la ayudan y después sus diputados evangélicos brasileños hicieron una campaña que decía por Dios y por la familia a favor de la destitución. Bueno, pero hay una diferencia. El 50% de los brasileños son evangélicos, a diferencia de México, que solamente representan alrededor de un 5%. En Venezuela se aliaron con Chávez y son el sustento de Maduro. En Nicaragua, su política es la vicepresidenta Rosario Murillo y es un contrapeso a la Iglesia Católica, que es el fondo de esta política de la 4T. En Colombia, Ecuador y Costa Rica tienen diputados propios. En México, con López Obrador, en el 2018, llegaron a tener 29 diputados del partido Encuentro Social. Y Confraternice. En 1926, Aarón Joaquín Contreras, el que fundó La Luz del Mundo, dice que sus feligreses son buenos cristianos para el mundo, pero también deben ser buenos ciudadanos para nuestra patria. Una iglesia para la agenda del gobierno es lo que La Luz del Mundo tiene. En Guadalajara influyeron en Movimiento Ciudadano, en Ciudad de México con el Verde Ecologista, en Puebla y Veracruz tienen alianzas con Morena. Y bueno, en el cumpleaños 50 de Joaquín Nazón, que ahora está cumpliendo una sentencia de 16 años por delitos sexuales y pornografía infantil, bueno, delitos sexuales cometidos en contra de menores, bueno, hay que recordar que le prestaron Bellas Artes para hacer su fiesta de cumpleaños. El asunto aquí, su contraparte, viene siendo Arturo Farela Gutiérrez, que es el presidente de Confraternice. Yo le llamo a Arturo Farela el pastor de Palacio Nacional. Pero si quieres, seguimos hablando, Isaac, de La Luz del Mundo, porque bueno, esto nos va a dar ya en el tema político. Hay un documental que recomiendo mucho en HBO que se llama Detrás del Velo, donde las víctimas de Joaquín Nazón, víctimas sexuales, víctimas de abusos, amenazas, ellos declaran ahí en este documental. ¿Qué le hice? ¿A que violara a mi hija? Si lo único que hice fue trabajar para usted. Él, de naranja, y las manos esposadas, escuchaba la traducción de los intérpretes a través de unos auriculares. Él en ningún momento se giró a mirar a las mujeres que lo acusan. Do you remember all the orgies you made me join? Do you remember how you enjoyed choking me until I threw up? Do you remember how much blood there was? And how you kept going even more savagely? Do you remember telling me you wouldn't stop until I stopped screaming?
Ellas contaron que los abusos ocurrieron en California y muchas veces fue en la casa de Naasón, justo frente a la iglesia del este de Los Ángeles. I was raped and abused day after day, every single day for years. And when I wasn't servicing my Lord and Master sexually, then I was a servant. En la sala estaba un hermano de Naasón, así como Nicolás Menchaca, uno de los líderes de la iglesia que recientemente envió un comunicado a los fieles. Tampoco le permitieron al apóstol presentar testigos a su favor. Es un tema complejo, espeluznante, diría yo. Hay muchas evidencias, ustedes como historiadores seguramente ahondarán más en el tema. Pero desde mi visión periodística, los contactos que he tenido con pues personas dedicadas, pues no a las artes malignas, sino estudiosas del tema, sí me hacen pensar varias cosas. La primera, evidentemente, que estamos ante un individuo que es satanista. En segundo lugar, se habla de un pacto, ya lo platicaremos más adelante, que hizo con el demonio, pues para encomendarle México a este demonio. Y en tercer lugar, hay evidencias también, obviamente, de perversiones sexuales. Pero a mí me gustaría centrarme en lo que estoy adentrado, que es el primer punto, y el segundo punto, adentrado en las cuestiones de las artes obscuras, de los pactos malignos, de los pactos de sangre, y hay evidencias. Y en cuarto lugar, pues sí, les comento, a los que no están muy adentrados de dónde viene la luz del mundo, pues sí, la conozco y a profundidad, muy cerca de donde yo nací, se conocen estas personas de la luz del mundo, y se habla de la prueba, aún en estos tiempos, de virginidad que hacía el señor que está encarcelado, pues allá en Los Ángeles, precisamente por delitos de carácter sexual. ¿Alguna vez, hablando de Puebla, Rafael Moreno Valle y su esposa Marta Erika, la mamá de Marta Erika Alonso, Marta Hidalgo, ella dijo antes de morir, porque ella también falleció, que el responsable de la muerte de su hija había sido Miguel Barbosa? Algunas personas también mencionan que el único nexo que tenía Luis Miguel Barbosa con Andrés Manuel era el gusto por las artes oscuras o la afición o como se llame, ¿no? Fue el nexo que unía Andrés Manuel con Barbosa. Y bueno, yo nada más quiero para este tema que introdujo Carlitos, vamos a ver. Miguel Barbosa muere un 14 de diciembre, el mismo día que Marta Erika Alonso tomó posesión como gobernadora. Agoniza en un hospital que lleva el nombre del abuelo de Rafael Moreno Valle, Rafael Moreno Valle. Ahí agoniza Miguel Barbosa. Y probablemente muere en un helicóptero en el trayecto de Puebla a Ciudad de México. Y probablemente muere a la misma distancia donde cayó el helicóptero de Marta Erika y Rafael Moreno Valle. Ese es un tema para ampliar el comentario que dijo Carlitos. Pero bueno, vamos a hablar sobre el pastor de Palacio Nacional, Arturo Fareda Gutiérrez. Él es presidente de una confraternidad nacional de iglesias cristianas evangélicas. Baste ver su foto de Facebook o de Twitter, porque él se ufana de que esa foto es tomada en Palacio Nacional, sus hijos están trabajando o reciben sueldos al menos como siervos de la nación,
Su hijo José Farela, bueno, él recibe sueldos ahí. Arturo Farela, en su perfil, utiliza la estructura del gobierno federal para anunciar sus foros, para anunciar sus supuestos apoyos, y bueno, es verdaderamente preocupante ya el grado que tienen de influencia dentro de la estructura de gobierno. Los que repartieron y distribuyeron estas cartillas morales, 10 millones de cartillas morales, fueron todos los adheridos a Confraternice. Prácticamente desconozco, y sería muy bueno, a ver si tal vez pudiéramos hacer una solicitud de acceso a la información, cuántos servidores de la nación o siervos de la nación tienen relación con Confraternice, ¿no? Bueno, pues hace 15 días el INE otorgó registros como asociaciones políticas nacionales a una agrupación civil que se llama Humanismo Mexicano, donde el diputado de Morena, Emanuel Reyes, Fabio Castellanos y Hamlet García son los presidentes, representantes y coordinadores, pero ellos tienen puestos oficiales en la luz del mundo. La otra asociación política nacional es Alianza Patriótica Nacional, donde Adán Augusto López aparece como patrocinador, porque el presidente Ricardo Peralta fue su exsecretario de Gobernación. La tercera asociación política nacional es Demócrata Liberal, básicamente con sede en Jalisco, donde Lorenzo Zambrano, nada que ver con Lorenzo Zambrano, el ex dueño de Cemex, pero bueno, ahí está asentada. La agrupación política 5 de Mayo, Movimiento Reformador, con Jesús Barrales, ellos son de aquí de Puebla, de Cholula, alguna vez quisieron hacer un partido local. La otra agrupación política nacional es Con Causa Social, Jalisco, supuestamente va dirigido a dar apoyos y asesorías a los adultos mayores. La sexta es Que Siga la Democracia, con Gabriela Georgina Jiménez. Esta señora, ¿por qué es preocupante que esta asociación política nacional, presidida por Gabriela Jiménez, ella fue la que presentó 15,000 firmas de personas fallecidas para la revocación del mandato? Y bueno, para que una agrupación política nacional sea reconocida, se necesitan solamente 5,000 firmas. Y la señora logró reunir 15,000 firmas de personas fallecidas. El séptimo es Movimiento Arcoíris por México, una agrupación de la comunidad lésbico-gay, con un diputado de Morena también, Salma Luébano. Y el Frente por la Cuarta Transformación, donde su coordinador es Miguel Moreno, senador del PRD y parte del gabinete de Marcelo Ebrard. Pero aquí el asunto es que se está violando la Constitución al permitirles ocupar cargos públicos y la Asociación Política Nacional es un escalón, el primer escalón para que sean reconocidos como partido político. Y bueno, aquí ya se está violando la Constitución y bueno, el laicismo, que es el respeto a todas las religiones. Yo no imagino que hubiera un partido católico mexicano y bueno, después esto llegará a un tema ya distinto. Elías, si nos pudieras decir de esas agrupaciones que obtuvieron este registro últimamente, de esas, ¿cuántas son religiosas? Que podría decirse que son religiosas. Al menos Alianza Patriótica y Humanismo Mexicano. Ok, dos de 6. Sí, y bueno, pero ya que tienen, sus dirigentes están afiliados a las asociaciones religiosas. Es un fenómeno que comienza con un patrocinio específico de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. La CIA patrocinó a todo un grupo de asociaciones religiosas estadounidenses, específicamente a los mormones, a los testigos de Jehová y alrededor de 10 iglesias protestantes de tipo evangélico
para que se asentaran en México, y el fin específico de la CIA era quitarle poder a la Iglesia Católica en México, porque veían que la Iglesia Católica tenía muchísimo poder y ellos sentían que eso era un obstáculo para los fines del gobierno de los Estados Unidos de control sobre el territorio y sobre la economía mexicanas. Entonces comienza desde los años 50, pero al principio tuvieron que trabajar muy duro porque nadie los quería aceptar. En las comunidades eran incluso corridos de las comunidades cuando ellos se presentaban, pero después de muchos años de estar trabajando y trabajando, y esto coincide con un proceso de que disminuye la religiosidad en México, cuando se juntan estos dos fenómenos de que ellos ya tenían presencia aquí y cuando disminuye la religiosidad en México y por tanto el pueblo deja de ser tan católico como era antes, entonces es que se les abre ya más la posibilidad a estos grupos protestantes de actuar en México y comienzan a tener realmente mayores logros y comienzan a desarrollarse con mucha mayor facilidad desde entonces y hasta nuestros días, desde los años 80 y hasta nuestros días, general. Muchas gracias. Y bueno, antes de que siga Carlitos, me acuerdo mucho de aquí de mi amigo poblano, cómo era de mocha la gente en Puebla. Bueno, en Puebla hay una iglesia para ir cada día del año, es la fama que tienen. Y de hecho en el centro de Puebla, así en contraesquina hay iglesia, una iglesia al lado de la siguiente hay otra. Y ejemplos como el de San José Canoa. ¿Se acuerdan de aquella película? De que iban los estudiantes y que salía el padre, son comunistas, y los lincharon a todos, ¿no? Y todavía hace meses, a unos supuestos robachicos, que creo que eran unos agentes que levantaban censos de INEGI, algo así, los lincharon. O sea que la gente en Puebla tiene una radicalización, pero por la marginación tan brutal que viven. Sobre la luz del mundo, pues es un pulpo con una extensión en 58 países, y tan solo en la fiesta, entre comillas, que celebran de la fundación y el cumpleaños de Aarón Joaquín en Jalisco, porque hay que recordar que fue creada precisamente en Jalisco, concretamente en la zona metropolitana de Guadalajara, pues llega a cerca de 500,000 de personas, si no es que cercano al 1,000,000 de personas que visitan la Perla Tapatía. Tienen su propia colonia, su propio templo, sus propias autoridades y su propia bancada de diputados, más muchas posiciones en diferentes puestos de la administración pública. Inclusive se ha dado el caso de que ha habido casos de primeros fiscales que pertenecen a la luz del mundo. Es todo un poder, no solo en el país, particularmente en Jalisco. Si los legisladores o cualquier partido político quieren hacer un movimiento, tienen que ponerse de acuerdo con la mini bancada de la luz del mundo, con las autoridades religiosas de la luz del mundo, o su proyecto no pasa, porque además es un poder económico. Y dentro de ese contexto, pues bueno, no es que hablemos mal, estamos citando los hechos, y en ese sentido, pues es por demás evidente lo que señala Elías, ¿no? Que estamos cayendo en un tema ya religioso, pues violatorio de nuestra Constitución como Estado. Bueno, Carlitos acaba de dar el punto, ¿no? Dirían los ingleses, follow the money, pero en este caso aplica también el tema de la policía francesa, chercher la femme, ¿no? La luz del mundo, dice su propio fundador, que tienen 5 millones de seguidores. Su promedio de diezmo es de $1 a la semana. Por lo tanto, bueno, está garantizando su ingreso de $5 millones a la semana. Para los Estados Unidos, donde fue juzgado y sentenciado Joaquín Nazón,
Joaquín García, donde fue sentenciado. Bueno, resulta que para los Estados Unidos la religión, el deporte es un tema de seguridad nacional. Y de repente, pues empezaron a expandirse en todos los Estados Unidos y fue donde le pusieron un alto por la propia seguridad, estabilidad de los Estados Unidos. Y bueno, por eso es que está juzgado y detenido allá. Pero aquí en México, pues no lo van a tocar ni con el pétalo de una notificación. Yo creo que todos hemos visto el documental de La Luz del Mundo, donde establecen cómo es dificilísimo entrar siquiera, cómo hay un perímetro de casas y de colonias alrededor de la iglesia y cómo es la celebración de sus eventos. Pero si ustedes buscan en internet las declaraciones finales en el juicio de este pinche pedófilo, se van a dar cuenta de lo que lo acusan las personas. Les decían, yo era tu asistente, yo era la persona que cerraba la iglesia. Tú me dijiste que yo fuera con mis hijos, que no llegara más tarde de las 7, y como la señora le había argumentado de que tenía que pasar a una guardería a dejar a sus niños o esperar a quien se los cuidara, dice, no, trae los niños y déjalos aquí, yo los voy a cuidar. Y mientras yo hacía las labores de la iglesia, del cuidado de nuestros bla, 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 mancillabas a mi niño, abusaste de mi hija, niños de 6, de 9 años. Y él escuchó todo eso, se lo dijeron en su cara. Este es un solo ejemplo, pero fueron más de 40 personas que dieron un testimonio similar. Niñas que decían cómo entre varias mujeres las agarraban en una sala principal y las estiraban de pies y brazos para que este individuo abusaba de ellas. Estos son los 40 o 30 testimonios que lo hundieron en el gabacho, pero él vivía aquí en Guadalajara. ¿Qué cantidad de testimonios habrá? ¿Qué profundidad de maldad había en este individuo, al que, por cierto, se le abrió el Palacio de Bellas Artes a gran escala, querido Isaac Tamé? Fue algo escandaloso, general, que le hubieran dado un recinto de la cultura como el Palacio de Bellas Artes, para que él hiciera una de sus reuniones de su secta. Eso es algo sumamente vergonzoso, y el gobierno de ya sabes quién y Morena tendrá esa mancha de haber ellos propiciado todo esto. Recordemos que esta persona que se llama Martí Batres, el que regalaba leche contaminada con heces fecales, se dice que es miembro de esta secta, no solo miembro, sino que tiene un cargo, un ministerio dentro de la secta, que es diácono de esta secta. Pero en fin, general, así como estas dos de las que hemos hablado, también hay una tercera que también surgió en México, que es Nueva Jerusalén, en Michoacán. Son tres sectas protestantes enquistadas en el gobierno, de alguna u otra forma en el gobierno en México, y que buscan el poder. Una conclusión muy general. Hay que recordar que México, y como lo decíamos al principio, pues es un país tradicionalmente católico, y sumamos o hablamos de cristianos, bueno, pues es la inmensa mayoría de los mexicanos. Algunos hablan de más de 90 millones. Yo me quedo con la siguiente reflexión. De lo que se trata por parte de los enemigos tradicionales de México, de otras naciones, como los blancos y protestantes, pues que siempre le han tenido fobia a los católicos, desde la corona española y luego a los mexicanos, pues es de acabar con la religión católica, con los cristianos. Y en ese sentido, como bien se decía en un principio, pues tratan de diversificar las religiones, de crear un ateísmo funcional e infiltrar los niveles de gobierno para que las personas finalmente sean víctima
tanto de los políticos como de algunas sectas. Yo sí les voy a llamar protestantes, no me estoy dirigiendo a ninguna en particular, de diversificar pues, las creencias para difuminar algo muy importante y no lo olvidemos. Cuando eliminas la religión católica en México, eliminas el pegamento que nos une como mexicanos. Hay que recordar que la Virgen de Guadalupe pues es la que une a este país. No es tanto el lenguaje, no son tanto las costumbres, somos muy diversos, ¿no? Es la Virgen de Guadalupe y la religión cristiana. Quítale eso y te quedas sin México. La numeralia, 2.450 municipios, pero existen en México 7.000 centros religiosos católicos. Y bueno, de los 125 millones, 90 millones de católicos. La iglesia sigue siendo muy poderosa. Repito el dato, 2.450 municipios y 7.000 centros religiosos católicos, más del doble. Entonces, bueno, la iglesia sigue siendo un contrapeso muy importante para cualquier gobierno. Hay mucho que decir todavía de este tema. Se abre aquí una serie sobre diversas sectas de origen protestante que tienen impacto en la vida cultural y en la vida política de México, con un interés netamente político, además del interés obvio religioso. Entonces vamos a comentarlo posteriormente, desarrollando este tema con mayor amplitud. Muchas gracias, don Carlitos Slim, muchas gracias, Elías Zárate, muchas gracias, general. Gracias a todos y muchas gracias a nuestro auditorio.